ejemplo, y se logra que los átomos queden confinados en una región del espacio. Entonces, por una parte, los láseres los enfrían o los hacen más lentos, y por otra parte, los campos magnéticos limitan su desplazamiento. Entonces tenemos las trampas magneto-ópticas, eso es lo que son, una combinación de un campo láser y un campo magnético no homogéneo. Muy bien, pues por el desarrollo de estas técnicas de control y manipulación de átomos con luz láser y campos magnéticos, pues en 1997 se otorgó el premio Nobel a esos tres investigadores, que probablemente ustedes han escuchado mucho de Claude Cohen-Tanuji, porque es el muy famoso autor de los libros de mecánica cuántica, los que se usan en el mundo. El doctor William Phillips, que es líder del grupo de enfriamiento y atrapamiento láser en el NIST en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de trabajar por 4 años, y el doctor Steve Chu. Entonces ellos desarrollaron tanto teórica como experimentalmente este enfriamiento y atrapamiento láser. Muy bien. Entonces, como les comentaba, y como ustedes saben, la temperatura es una medida de la energía cinética del sistema, ¿no? Mientras las partículas se mueven con mayor energía cinética, bueno, eso se va a traducir en una mayor temperatura de este sistema. Bueno, en este caso nosotros tenemos átomos que son lentos, van a velocidades muy pequeñitas, su energía cinética es muy baja, y es por ello que les llamamos átomos fríos. ¿Sí? Les corresponden temperaturas muy bajas. Y aquí pongo casi lo más cool del universo, porque estábamos hablando de temperaturas de microkelvin, y pues en el universo el remanente de radiación del Big Bang creo que se traduce en una temperatura de 3 Kelvin, ¿no? Esa es la temperatura natural más baja que hay en nuestro universo. Bueno, pues nosotros estamos debajo de esa temperatura, entonces es por ello que llamo de esta forma. Entonces, de nuevo esta diapositiva, se pueden enfriar, claro, diferentes especies con diferentes colores de láseres, ¿no? Pues estamos iluminando transiciones atómicas pues, bien específicas. Cada átomo es diferente, tiene diferentes necesidades. Bueno, pues aquí tenemos 852 nanómetros para el cesio, 780 para el rubidio, 670 para el litio, 589 para el sodio. Ok. De nuevo, estos son gases térmicos, aún no estamos en el régimen cuántico. ¿Cuándo va a ser importante la estadística cuántica de las partículas? Como ustedes saben, las partículas vienen de dos tipos, o son fermiones o son bosones. Pero a altas temperaturas o en el límite clásico, esa distinción no importa, se comportan como partículas clásicas y eso es todo. ¿Cuándo vamos a empezar a distinguir o cuándo vamos a notar la naturaleza cuántica de ellas? Bueno, pues aquí voy a introducir un concepto muy sencillo, que todos conocemos igual. Nosotros sabemos que las partículas tienen una naturaleza dual. Son tanto partículas o se pueden igual describir como ondas, ¿no? En la mecánica cuántica ese es uno de los básicos, ¿no? Una partícula se puede comportar, la materia es tanto partícula como onda, ¿no? Entonces, Louis de Broglie determinó que la longitud de onda que se le asocia a una partícula de masa m y a una cierta temperatura T, pues está expresada de esta forma. Depende de manera inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo mi partícula y está sujeta pues, a una temperatura bastante alta, entonces este número de aquí es muy grande, esta lambda es muy pequeñita. Entonces realmente tengo onditas que son súper chiquitas y bueno, la partícula sigue siendo partícula y no hay ningún problema. Pero si la temperatura es suficientemente baja, entonces la longitud de onda asociada a mi partícula va a crecer. Y va a crecer, por ejemplo, si yo tengo una colección de partículas cuya separación entre ellas es la distancia d, si la temperatura va disminuyendo y la longitud de onda de ellas va creciendo, cuando la longitud de onda sea del orden o mayor que esa distancia entre partículas, pues las onditas ya se van a empezar a confundir unas con otras. ¿Sí? Entonces, y van a seguir creciendo hasta el punto de que se confundan en una sola onda. Entonces, en el régimen, cuando ya entramos a este nivel, a que una onda de materia ya se está superponiendo con otra onda de materia, entonces ahí ya empieza a hablar la estadística cuántica de las partículas, ya empieza a jugar papel.
Entonces, aquí, en el caso particular de las partículas bosónicas, pues se da la condición para la condensación de Bose-Einstein. Como ustedes saben, la condensación de Bose-Einstein es una población, es obtener de un conjunto de partículas que estaban en diferentes niveles cuánticos de energía disponibles. La condensación de Bose-Einstein consiste en poblar de manera macroscópica el nivel de monoenergía. Entonces, más o menos equivalentemente, eso ocurre cuando todas ya están superponiéndose unas con otras, todas están a una energía muy pequeñita. Y bueno, en sus cursos de física tal vez, o de física estadística, se puede resolver el problema de un gas ideal, uniforme, en 3 dimensiones. ¿Cuál es la condición para la condensación de Bose-Einstein? Bueno, pues que la densidad multiplicada por este volumen dado por la longitud de onda de Broglie elevada al cubo por la temperatura crítica es igual a la función gamma evaluada en un coeficiente específico que nos da este número 2.6, ¿no? Esta es una ecuación más o menos famosa, entonces bueno, pero en el experimento, en los laboratorios, pues no tenemos para empezar gases ideales, ni tenemos, bueno, sí podemos tener gases uniformes, pero típicamente los tenemos en trampas ópticas, y entonces ahí ya tienen que ver otros parámetros, el número de átomos, las interacciones, etc. Entonces la condición para la condensación de Bose-Einstein en un experimento real, pues ya es un poquito distinta. Aquí, por ejemplo, mencioné la trampa óptica, que típicamente es de tipo oscilador armónico, es una trampa de geometría parabólica. Este H omega tiene que ver con la energía del oscilador armónico asociado, número de átomos, un coeficiente que sale de las cuentas, y la temperatura crítica nos queda así, de manera que si nosotros ponemos un número modesto de átomos, 10.000 átomos por ejemplo, la temperatura crítica nos da del orden de 70 nanokelvin. O sea, decenas de nanokelvin son las que, el nivel de temperatura al que necesitamos llegar para observar los fenómenos de naturaleza cuántica de la materia. Y típicamente, así es, como les voy a hablar en un momento. Quiero hablar también de las trampas ópticas. Como les había mencionado antes, en las trampas magneto-ópticas que les mostré las fotografías, la temperatura a la que habíamos llegado era del orden de microkelvin. ¿Cómo podemos llegar a temperaturas más bajas? Eso se hace transfiriendo los átomos a trampas puramente ópticas, y en estas trampas ópticas haciendo un proceso de enfriamiento que se llama evaporación forzada, del cual vamos a hablar en un momento. Pero primeramente quiero decir, ¿por qué funcionan estas trampas ópticas? ¿Qué son? ¿Cómo transfiero los átomos ahí? Bueno, las trampas ópticas consisten en simplemente, bueno, la más sencilla es tener un solo haz láser. Las características de estas láseres son que están lejos de la resonancia atómica, ahorita voy a decir por qué. Un solo haz láser, en este caso, bueno, por nuestra simplicidad y geometría que necesitamos, es un par de láseres que se superponen. Y en el punto donde se cruzan es donde se crea la trampa óptica. Los átomos van a estar igual en ese punto donde se cruzan. Ustedes saben, estos láseres son láseres los más sencillos de perfil gaussiano de intensidad, ¿sí? De ese pues les hablamos. Y lo que ocurre es que cuando los átomos están cerca de estos láseres, interactúan con su campo eléctrico. Ustedes saben que los átomos no tienen un momento dipolar permanente, tienen una distribución de carga de manera simétrica y no tienen un momento dipolar, pero al estar en interacción con el campo eléctrico del láser, pues se genera un dipolo inducido, se induce un dipolo en la distribución de carga de los átomos, que es proporcional pues, al campo láser que están sintiendo. Y ese dipolo pues, va a interaccionar con el campo láser, nuevamente, de esta forma, como interacciona un dipolo eléctrico, de punto A. Entonces, cuando yo digo, ok, este dipolo de hecho ya era proporcional al campo, entonces la energía de interacción va a ser proporcional al cuadrado de la amplitud de este campo láser eléctrico, campo eléctrico del láser, perdón. Y eso, como ustedes saben, es la intensidad del láser. Entonces, de manera experimental, nosotros podemos controlar esta variable, el perfil de intensidad del láser, como la óptica nos los permite, ¿no? Nosotros podemos esculpir, utilizando las lentes que sean necesarias,
pues un láser de tales de tantos micrómetros de cintura o no sé, superponerlo con otro y hacer un potencial más complicado. Entonces, como la óptica nos permite, nosotros podemos esculpir estos perfil de intensidad. Aquí pongo la R, pues en el espacio nosotros lo podemos hacer. Lo más sencillo, como les digo, es solo superponer dos haces gaussianos y tener una trampa que a pequeñas distancias pues va a ser un oscilador armónico, ¿sí? Expandemos la gaussiana, pues eso va a ser una parábola. Y en las tres dimensiones del espacio, en X, Y, Z. Entonces eso es lo más sencillo, eso es lo que se hace de batalla. Y entonces, como les digo, aquí podemos diseñar la trampa óptica como nos lo permita la óptica manipular esa intensidad de los láseres. Este va a ser el potencial de la trampa, que como les decía es el potencial de interacción de los átomos y este campo láser. Lo importante de aquí es que es controlable experimentalmente, como ustedes saben, y lo que hacemos es transferir a nuestros átomos de la trampa magneto-óptica, que estaba a 1 microkelvin. Lo que ocurre es de que ponemos los láseres de la trampa óptica, la nueva que está fuera de resonancia, y que por lo tanto es una trampa que le llamamos conservativa. Aquí no es disipativa como el del enfriamiento láser, sino que esta nada más nos genera un potencial de cierta forma. Y pues apagamos la otra trampa y los átomos caen en esta nueva. Así es como transferimos de una a otra. Apagamos los campos, liberamos a los átomos de la otra trampa y caen y son atraídos a esta nueva trampa, ¿sí? Cuando ya están en esta nueva trampa, lo que hacemos es este enfriamiento por evaporación. Y aquí solo les pongo la idea, este enfriamiento por evaporación, todos estamos familiarizados con él. Cuando tenemos una bebida caliente y queremos que se enfríe, pues soplamos las partículas más calientes, ese vapor se va yendo y pues nos quedan las partículas más frías y poco a poco va enfriándose nuestra bebida caliente. Se permite o liberamos las partículas que tienen mayor energía. Entonces es un proceso iterativo que lo vamos haciendo poquito a poco, permitiendo que que se retermalicen los átomos que quedan atrapados en la trampa, los demás se pierden, salen libres de la trampa y no vuelven a ella, y pues podemos llegar a temperaturas de decenas de nanokelvin con esta técnica de evaporación. En este caso teníamos un experimento con átomos de rubidio en el que nuestro número final era del orden de 300.000 átomos a esta temperatura. Este proceso de evaporación, el tiempo que toma es del orden de unos cuantos segundos. El tiempo que nos toma generar, por ejemplo, la trampa óptica, igual, yo creo que es del orden de algunos segundos, por ejemplo, unos 10 o 20 segundos para cargar una cantidad, para saturar la captura de átomos en la trampa magneto-óptica, y después este proceso tomará unos de 2 a 5 segundos, ¿no? Dependiendo de cómo lo optimicemos. Entonces son realmente experimentos muy cortos lograr pues temperaturas tan bajitas, ¿no? Y en un laboratorio que tiene unas dimensiones más o menos como pues una fracción de este auditorio, ahí es donde se llevan a cabo estos experimentos. Ahorita los vemos a una fotografía. Como ustedes probablemente saben, el desarrollo de estas técnicas experimentales y la demostración de la condensación de Bose-Einstein pues también fue galardonado con un premio Nobel en 2001 a estos tres investigadores que probablemente conocemos muy bien, Eric Cornell, Eterno y Carmina. Esta es la fotografía de la que les hablaba. Este es equipo que se encuentra en un laboratorio, como decía, de unas dimensiones menores a este auditorio. Todo esto está sobre una mesa óptica de 2,5 metros por 1,5 metros aproximadamente, que contiene, pues ustedes ya están muy familiarizados con esta parte, pues, toda la óptica, espejos, divisores de haz, etc. Esta cosa de aquí, todo esto, es un sistema de vacío, es una cámara de vacío. Este experimento tiene una configuración de que aquí tiene un horno. La manera en cómo se inician estos experimentos de átomos fríos, pues necesitamos sacar los átomos de alguna parte. Entonces tenemos un pedazo, en este caso de rubidio, por ejemplo, rubidio metálico, está metido en esta parte del experimento y con un filamento se calienta para hacer un vapor, ¿sí? Lo llevamos a una temperatura tal que pues el rubidio se hace vapor, se calienta lo suficiente, hacemos este vapor y aquí lo tenemos, estaba a 400 Kelvin, por ejemplo, y pues sale en todas las direcciones este vapor, ¿no? Tiene una cierta presión.
hay una parte que colima este haz, es una pequeña piececita aquí de cobre, es decir, solo un hoyito, por el cual sale pues un haz atómico. ¿Sí? Ya lo colimamos de esta forma. Entonces, los átomos viajan en la dirección de izquierda a derecha, y en dirección opuesta tenemos un láser, que es el láser de enfriamiento, el que está en resonancia con esta transición cíclica para interactuar la mayor cantidad de veces que podamos con los átomos, impartir momento y frenarlos. Entonces se van a frenar y se van a coleccionar aquí en la trampa magneto-óptica, que aquí ya tenemos la configuración de 6 haces láser. Este es un par, este es otro par, el otro par no está dibujado, pero está entrando y saliendo del plano. Y el campo magnético, que está significado por este círculo de aquí, serían las espiras que están en esa dirección. Las espiras anti-Helmholtz que se ven en esta foto. Esta es una espira por donde corre corriente, bueno, fluye corriente, y se genera el campo magnético no homogéneo. Entonces ahí se atrapan, después se transfieren. De hecho, esto de aquí es la óptica que corresponde a ese láser para la trampa óptica. La salida está por acá en una fibra, tenemos nuestro aislante, pasa por diferentes instrumentos, AOMs, etc. Y entra a la cámara por las ventanitas que tiene disponible, ilumina los átomos ahí, se transfieren ahí, se hace la evaporación forzada y se llega a la condensación de bosonios. Muy bien, pues así es como se ve un experimento. ¿Y cómo es que nosotros detectamos estos sistemas atómicos? Pues literalmente les tomamos fotografías. Pero ¿en qué condiciones tomamos esas fotografías? Pues permítanme explicar. Como les comenté, estos átomos que están aquí identificados por esta ahorita están atrapados en nuestro potencial óptico, ¿no? En la trampa óptica que les mencioné, que lo más sencilla pues es un oscilador armónico, ¿no? Una parábola. Ahí está nuestro trampa. En tiempo igual a 0 lo que hacemos es apagar ese láser, ¿no? Entonces tenemos un switch, lo apagamos. Cuando lo apagamos, lo que ocurre es que los átomos que están aquí pues empiezan a caer por gravedad, ¿no? Entonces, primeramente pues están en caída libre, y por otra parte pues tienen una distribución de velocidades, ¿no? Entonces pues esos se están moviendo, y si tú los dejas libres pues van a moverse de acuerdo a cómo dicta su distribución de velocidades. Si tenían velocidad pequeña, pues se van a desplazar poquito. Si tenían una velocidad más grande, se van a desplazar un poco más. Entonces, de acuerdo a cómo estaba la distribución de velocidades, pues vamos a tener una distribución atómica después de un cierto tiempo. Esta detección se llama detección, el método del tiempo de vuelo, porque los dejamos expandirse por un tiempo de vuelo finito, de algunos milisegundos típicamente. Pueden ser, por ejemplo, 30, 40 milisegundos, dependiendo de la especie atómica. Para el rubidio 30, 40 es bastante razonable. Y bueno, pues como les digo, se van a expandir de acuerdo a su distribución de momento, y al final lo que vamos a obtener es realmente esa distribución de momentos, ¿sí? La distribución de átomos va a reflejar la distribución de velocidades que tenían los sistemas. Muy bien, pues, ¿qué hacemos con esos átomos? Que ya los dejamos libres por un pequeño tiempo, les tomamos una fotografía, y la detección se llama método de imagen en resonancia, ¿sí? Y consiste de lo siguiente: se toman dos fotografías, una en estas condiciones, una en estas otras. ¿Qué es esto? Tenemos los átomos aquí y tenemos un detector, una cámara digital, ¿no? De laboratorio, un CCD. Los átomos están cayendo, el eje vertical es el eje gravitacional, y se iluminan los átomos con un láser que esté en resonancia con la transición cíclica que hablamos antes. Entonces lo que ocurre es de que pues, el CCD va a estar iluminado pues, por la luz láser, pero en la región donde estaban los átomos, como está en resonancia la luz con los átomos, pues la va a absorber. Entonces se va a proyectar una sombra aquí en la imagen. Entonces lo que detectamos primero es la sombra de esta distribución atómica. Y después tomamos una imagen del puro láser en ausencia de los átomos, para referencia. Entonces lo que vamos a calcular pues, es la densidad óptica de este medio. Es una medición muy básica, ¿no? Pero se ocupa en todos los laboratorios de átomos fríos. Entonces comparamos las dos imágenes, calculamos la densidad óptica, y es así como podemos crear esas imágenes de falso color, ¿sí? Asociamos ya un color a cierto valor de densidad óptica,
Y por ejemplo aquí el rojo indica pues, que había una mayor cantidad de átomos, el morado indica que no había átomos. Y esas son las imágenes famosas que siempre vemos en estas distribuciones atómicas, ¿sí? Esta, por ejemplo, pues viene de aquel artículo 2000, bueno, de lo del premio Nobel por la condensación de Bose-Einstein en 2001, estas imágenes de Nils Bohr, en la que podemos ver 3 etapas de la transición hacia la condensación de Bose-Einstein, ¿sí? En esta parte de aquí, como pueden ver, tenemos una distribución pues tipo gaussiana, que corresponde a los átomos en distribución de Maxwell-Boltzmann, clásicos todavía. Pero a medida que bajamos la temperatura empieza a crecer este pico en el centro. Esto quiere decir velocidades muy pequeñas, alrededor de velocidad 0, por ejemplo. Hasta que llegamos a este régimen en el que, como ustedes pueden notar, ya no hay un fondo del tipo gaussiano, sino que ya esto es una distribución de otra naturaleza. Y, bueno, en particular la distribución que corresponde a la condensación de Bose-Einstein, que la mayoría de los átomos está en este nivel de poca energía, ¿sí? Y bueno, de aquí, de esta clase de distribuciones es donde podemos hacer termometría. ¿Cómo es que sabemos que los átomos están a esa temperatura? Pues como ustedes saben, la distribución de Maxwell-Boltzmann nos puede conectar la distribución de velocidades con temperatura. Entonces, si uno hace un ajuste gaussiano aquí, bueno, con los parámetros correctos, pues puede uno obtener, extraer la temperatura de estas distribuciones. Es así que sabemos a qué temperatura corresponden nuestros sistemas. ¿Qué se hace con un condensado de Bose-Einstein? El condensado de Bose-Einstein es un logro bastante importante, es un nuevo estado de la materia pues, que se logró realizar en el laboratorio, pero más allá de eso, ¿qué se hace con un condensado de Bose-Einstein y por qué son importantes estudiarlos? Bueno, pues como les mencioné, estos sistemas principalmente están confinados en estas trampas ópticas, que como ustedes saben, como la óptica nos lo permita, nosotros las podemos manipular de diferentes formas. Podemos hacer trampas que sean, por ejemplo, de tipo oscilador armónico con frecuencias muy parecidas, de manera que tenemos un sistema en 3 dimensiones, o podemos tener un láser tal que esté así súper aplastado, por ejemplo, de manera que podemos hacer un sistema de cuasi 2 dimensiones, o podemos hacer una trampa cuyas frecuencias de oscilador armónico sean mayores en 2 dimensiones, en las 2 direcciones X y Y con respecto a la otra. Entonces, una trampa muy, muy alargada. Entonces, podemos tener un sistema en casi una dimensión, ¿sí? Entonces, podemos hacer cambios de dimensionalidad del sistema, pues eso es muy interesante en diferentes problemas de la física, en los que en ciertas dimensiones ocurren ciertos fenómenos y ciertas dimensiones no ocurren, entonces nos permite hacer esa clase de estudios. Por otra parte, se pueden hacer potenciales arbitrarios. Por ejemplo, si uno superpone un par de láseres, pues puedes hacer una red cuadrada. Si le metes otro láser, pues puedes hacer una red triangular o hexagonal, o incrementar el grado de dificultad. Puedes hacer, de hecho, potenciales cuasi cristalinos y estudiar pues, de manera artificial esta clase de estructuras. También se pueden hacer potenciales dinámicos. Por ejemplo, una red que esté vibrando y estudiar ciertos modos de propagación en ella, o que ciertos sitios desaparezcan en favor de ciertos otros. Bueno, tener un potencial dinámico pues es una herramienta muy poderosa en comparación, por ejemplo, con las ciencias de materiales. Entonces, estos se conocen como aislantes topológicos, y muy recientemente, en 2016, se otorgó el premio Nobel a estos 3 investigadores por sus estudios teóricos y experimentales, si no me equivoco, de fases topológicas de la materia. Entonces, con los sistemas de átomos fríos es posible manipular la estructura de bandas o estudiar la estructura de bandas de una forma súper flexible, de manera que podemos estudiar esas nuevas fases de la materia. Nuevas fases topológicas de la materia, pero en general nuevas fases de la materia. En particular, aquí hablando de materiales magnéticos exóticos, y ahorita les voy a decir por qué. Con los sistemas de átomos ultrafríos tenemos acceso a un grado de libertad interno que se llama el spin, que como ustedes saben es el origen de las propiedades magnéticas de los materiales.
Entonces, esta es la diapositiva de la que les menciono los grados de libertad interno. Como les mostré antes, esta es la estructura electrónica de un átomo de rubidio 87. Bueno, pues tiene su estructura fina, su estructura hiperfina. Y aquí, en este estado de momento angular total F igual a 1, pues de la mecánica cuántica sabemos que tenemos disponibles proyecciones de momento angular, como son los estados cuánticos MF, menos 1, 0 y 1. Estos son grados de libertad internos en los que preparamos a nuestros átomos en el estado de condensado de Bose-Einstein, y cuando preparamos a los átomos en una superposición de estos tres, pues tenemos lo que se conoce un sistema de tipo spinor. Su función de onda, por ejemplo, la función de onda que describe el estado completo del sistema, pues ya no solo es una función de onda escalar en la que todas las partículas pues tienen la misma distribución, sino que ya tenemos aquí tres componentes. Ya va a ser una función de onda de tipo vectorial. Eso es lo que es un sistema spinor. ¿Y por qué nos interesa, por ejemplo, estudiar estos sistemas que tienen grado de libertad interno? Bueno, pues en ese sentido de que queremos entender y estudiar nuevas fases magnéticas de la materia. Como les digo, el grado de libertad de spin tiene que ver con las propiedades magnéticas de los materiales, y pues en los materiales a los que estamos acostumbrados, pues de lo que estamos hablando, a los materiales magnéticos a los que estamos acostumbrados, de lo que estamos hablando es el spin del electrón, que es un medio, ¿sí? Entonces tenemos spin arriba y spin abajo y se acabó. Y con esas configuraciones de spin, pues tenemos toda la tecnología que tenemos en la actualidad, ¿no? Las memorias de nuestras computadoras, diferentes tecnologías, ¿no? Pero ¿qué tal si en general consideráramos un vector arbitrario para el spin? ¿Qué clase de materiales magnéticos podríamos descubrir? Y pues con los sistemas de átomos fríos, dada su estructura pues hiperfina, podemos preparar nuestros sistemas en un grado de spin 1, por ejemplo, o spin 2, o dependiendo si estamos hablando con fermiones de spin 7 medios o spin 5 medios, o un valor arbitrario, más allá del spin electrónico 1 medio. Y pues tener disponibles diferentes proyecciones, ¿no? Spin arriba, spin abajo, spin 0. Y en nuestro caso, como experimentalistas, como investigadores, pues investigar su ordenamiento espacial y qué clase de fases magnéticas hay. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Esta parte, si tienen alguna pregunta sobre de sistemas espinores, lo voy a mencionar, pero permítanme pasar solo brevemente a los resultados. Ahorita van a ver por qué. Como les digo, pues nos interesa estudiar cómo se van a organizar de manera espacial las componentes de spin. Entonces, en el experimento que propusimos, por ejemplo, durante mi estancia postdoctoral, pues teníamos a los átomos atrapados en una trampa cuasi unidimensional. Esto es solo un haz gaussiano, un láser gaussiano, así horizontalmente, en el que confinábamos nuestros átomos, ¿no? A lo largo de esa trampa. Para estudiar la formación de dominios de spin en una dimensión, en ausencia de fuerzas magnéticas externas. Bueno, entonces el sistema es de spin 1, o sea, tenemos tres componentes de spin, arriba, abajo y 0, y la idea era pues estudiar cómo se iban a organizar espacialmente. Entonces lo que obtuvimos fue que en ausencia de fuerzas magnéticas que nos perturbaran la distribución, obtuvimos que se organizaban de manera simétrica, dependiendo del campo magnético presente. Eso tiene que ver con una transición de fase cuántica que depende de ese campo magnético, de la que dado el tiempo no voy a mencionar. Pero bueno, lo que quiero solo enfatizar es que los sistemas de átomos fríos nos permiten pues hacer estudios de esta naturaleza tan flexibles como esto, ¿no? Podemos estudiar miscibilidad en mezclas binarias, por ejemplo. Ustedes pueden ver aquí que esta componente no se mezcla con esta. ¿Por qué? Podemos hacer estudios de cuál es la razón, medir los coeficientes que nos permiten tener esas condiciones, medir esta transición de fase cuántica que les comenté, que debajo de cierto campo magnético no había una componente, pero sobre ese campo magnético ya la teníamos. Y a lo que quiero mencionar es de que son sistemas súper versátiles. Por ejemplo, podemos estudiar la dinámica de estos dominios de spin, empezando con una situación fuera de equilibrio, ver cómo decaen al equilibrio,
y otros procesos, pero en resumen, solo quiero mencionar que los átomos ultrafríos son herramientas muy poderosas que nos permiten estudiar fenómenos cuánticos muy importantes y muy precisos, con un arreglo experimental relativamente simple. Como les dije, es un experimento relativamente sencillo. Se puede estudiar condensación de Bose-Einstein, condensación de Bose-Einstein con grado de libertad interno, sistemas de tipo spinor en diferentes dimensionalidades, formación de dominios e invisibilidad, fenómenos dentro y fuera de equilibrio, colisiones entre estas partículas y el rol del spin en ellas, efectos de temperatura finita. Son plataformas muy versátiles para realizar experimentos. Y bueno, brevemente, pues el panorama de los átomos fríos en México es que pues existen diversos centros de investigación con interés en mecánica cuántica, pues incluido también este centro, pero los que se han comprometido más con la investigación experimental en átomos fríos pues son algunos pocos, ¿no?, en comparación con esta lista. Y pues ahora me da mucho gusto venir a presentarles el esfuerzo del CINVESTAB por sumarse a esa lista con la creación del Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en la Unidad Querétaro, a cargo de 3 investigadores: el doctor Mauricio López Romero, el doctor Mir Vladimir Corso, quien vino a impartirles el seminario creo que la semana pasada, y yo. Bueno, nuestras metas es consolidar un grupo de investigación en tecnologías cuánticas, pero en particular en mi área de investigación, pues crear un laboratorio de materia ultrafría en el que hagamos estudios fundamentales de la materia y, entre otras cosas, hagamos metrología de ultra alta precisión y también estudiemos física experimental de muchos cuerpos. Quiero mencionar que los proyectos de investigación que estamos desarrollando pues son obviamente de carácter experimental y pues están en la frontera de la mecánica cuántica, la óptica y la física atómica. Entonces, bueno, pues estamos abiertos a colaboraciones y si alguien está interesado, pues con todo gusto, por favor, contáctenme. Nos dará mucho gusto pues, tener esta clase de colaboraciones. Y pues eso es todo por hoy. Entonces los voy a dejar con esto. Muchísimas gracias. Camila, por esta plática tan bonita. Estamos abiertos a preguntas, tenemos tiempo suficiente. Yo tengo una pregunta aquí. Yo quisiera saber qué longitud de onda es la que utilizan y qué potencia típica más o menos. O sea, así de que para, digamos, si yo quiero armar mi arreglo, ¿qué es la selección? Pues a ver, para la trampa magneto-óptica, la primerita, así lo básico. Los haces, bueno, hay muchas cuestiones de diseño, ¿no? De qué tamaño quieres el haz, de qué... todo eso. Digamos que tienes un haz de un tamaño de 1 centímetro de diámetro, por ejemplo. Longitudes, potencias típicas son del orden de menos de 5 miliwatts. O sea, es muy, muy bajito. Entonces puede con uno de helio neón, ¿es pulsado o bueno, a ver, aquí sí importa la longitud de onda. Exactamente. Entonces depende de cada átomo, ¿no? Por ejemplo, los más robustos para hacer un sistema de átomos fríos es el sodio y el rubidio. Por ejemplo, si te vas a rubidio, 780 nanómetros. Y tiene que estar tu láser amarrado a la frecuencia específica de esta transición atómica de la que estamos hablando. Entonces, si tienes un láser cercano, corriendo libre, no va a funcionar. Tiene que estar bien amarrado. Entonces tenemos que hacer espectroscopía, ya sea espectroscopía de saturación o espectroscopía de polarización o alguna referencia bien tienes que tener con una celda con átomos de rubidio, por ejemplo, o bueno, para tener bien tu referencia en frecuencia. Entonces ya con eso y ya una potencia muy modesta a la hora de la MOT. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, claro. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo entendido que has ganado el premio L'Oréal que ofrece ciencias. ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia con esto? Bueno, muchas gracias. Sí, estaba yo de postdoc en Francia y se abrió la convocatoria para el premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, en la que pues convocan a todas las, en aquel tiempo eran estudiantes de posgrado o postdocs, eran las que podíamos aplicar, porque hay diferentes categorías, también está el de cuando ya eres investigador, también puedes aplicar.
y pues a submitir tu proyecto, ¿no? De qué estabas trabajando y pues también cuál era tu interés en la divulgación científica, etc. Este premio es, pues sí, ¿no? Tiene que ver mucho tu trayectoria, pero también tu compromiso con pues, la divulgación científica y en particular en beneficio de las mujeres, ¿no? Es un premio que quiere dar visibilidad a las mujeres en nuestro campo, que pues, aquí me da mucho gusto ver a muchas mujeres, muchas estudiantes en estas áreas, que es padrísimo, pero pues sí, ¿no? Ser ejemplo, como ser un referente, ¿no? Así de, bueno, sí hay mujeres en ese campo, ok, se puede, pues eso es algo así, como dar visibilidad. Pues una experiencia muy padre y pues sí, tratando igual de seguir con esta responsabilidad de ser visible, ¿no? Para otros. ¿Alguna otra pregunta? Hola, respecto, ¿qué me podrías decir respecto a las aplicaciones del enfriamiento y la captura de los átomos respecto a la vida diaria, digamos? Se ocupan en el mundo para metrología y en particular, ¿no? Es un ejemplo muy específico. Para metrología, mediciones del tiempo. Entonces, si tú te preguntas cómo es que llevamos en el mundo, cómo es que se coordinan las mediciones del tiempo de un país a otro, etcétera, relojes atómicos. Esos relojes atómicos pues tienen que ver con estos equipos, ¿no? Pero en particular, pues, y voy a solo dar una motivación muy breve. Si tú quieres, como tú sabes, la unidad segundo del sistema internacional está definido por la transición de estos estados hiperfinos en el átomo de cesio. Tú dices, muy bien, ok, pues voy a agarrar mi átomo de cesio, voy a medir esa transición y veo qué frecuencia tiene, la produzco a tiempo, ya es. Okay, pero dices, si mi átomo de cesio se está moviendo y no me permite medirlo, pues voy a tener un chorro de incertidumbre en esa medición y no me va a servir para nada. ¿Cómo pongo quieto al átomo de cesio? Pues con enfriamiento láser. Entonces, con enfriamiento láser tú te aseguras que el átomo de cesio casi no se esté moviendo y entonces ya vas a tener una incertidumbre muy baja en tu determinación del segundo. Y esto tiene impacto en sistemas de navegación que todo mundo usamos ahora, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, esa sería en la vida diaria, así, una aplicación concretísima. Okay, Metrología. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hace poco leía que la óptica es como la navaja suiza de la física. ¿Qué opinas sobre esta frase? No, mira, no lo había oído, pero me parece una frase muy acertada. La óptica es, bueno, ya haciéndome caso en el particular de los átomos fríos, es una herramienta fundamental para la manipulación de los mismos, ¿no? Y como yo decía, y hice mucho énfasis, de que nuestras trampas ópticas, mientras la óptica nos lo permita, podemos hacer tal potencial. Si las lentes y todo lo que tenemos nos lo permite, pues lo vamos a poder. Entonces sí, la óptica es súper importante, es algo muy importante. Y no solo, como decís, la óptica clásica y todo lo que tenemos, todos los fenómenos que tenemos que saber de la óptica clásica, sino también ya su régimen cuántico, ¿no? Que también son procesos pues, que van a ser ya muy importantes también. Yo tengo una pregunta, pero es más bien una invitación a que cuando tengas tiempo vengas con los chicos del capítulo estudiantil a platicar como de tus experiencias en el extranjero y todo. Claro, y pues porque también estamos muy comprometidos con la parte de la visibilidad de las mujeres en la ciencia, entonces pues para que te contactes con nosotros contactarte y nos hagas un espacio en tu agenda, ¿va? Sí, me daría mucho gusto, muchas gracias de verdad. O si nos invitas a Querétaro. Sí, también, por favor, están súper invitados. Sí, claro, allá, abiertas. Un recorrido ahí en el laboratorio. Una pregunta. ¿Las trampas que estás poniendo aquí son optimizables modificando otras geometrías o ya parten de una estructura que funciona y ya no se modifica? O sea... Pues yo creo que sí hay mucho ¿cómo se dice? Espacio para la optimización, así que dices, bueno, si tengo esta otra geometría, porque de hecho es una cosa que le llamamos en óptica de los láseres mode matching, ¿no?
hacer el mode matching de cuando quieres inyectar una fibra óptica, bueno, pues pones el láser a las dimensiones de la fibra y lo inyectas y la eficiencia es optimizada. Bueno, pues acá cuando transfieres los átomos de tu trampa, de la trampa 1 a la trampa 2, también tiene que haber un cierto mode matching, ¿no? Entonces, sí hay mucho campo para la optimización. Nosotros, de manera simple, pues, igual, ¿no? El experimento tiene ciertas limitaciones. Entonces, bueno, nada más puedo meter un láser por acá y un láser por acá y con eso trabajo. Entonces, pero pues sí, hay campo para optimización de muchos parámetros. Bueno, si no hay más preguntas, primero... sí hay una pregunta. Muy bien. Una duda respecto a eso. Los potenciales que pueden generar en principio pueden ser muy complejos. Sí. Entiendo. No sé realmente, ¿han trabajado con pulsos ultracortos para generar los potenciales? Y si ese es el punto, por ejemplo, usando pulsos ultracortos puedes hasta generar el perfil deseado de cierta manera en el pulso. Y de esa manera, digo, tal vez es más posible generar este tipo de potenciales aún más complejos con estructuras dentro de que no sea nada más, digamos, un láser aquí y el otro aquí. No, puedes tener uno de una manera, el otro en otra y generar un potencial aún más complejo. Sí, según entiendo, ahorita no me acuerdo de la referencia, hay experimentos, yo no he trabajado así, pero hay experimentos que hacen así como si fuera estroboscópico el potencial, ¿no? Que prendes, apagas y haces un potencial efectivo. Se puede hacer eso. Otra tecnología que se está aprovechando mucho es la de estos proyectores. Como ustedes saben, este de acá arriba, este proyector, tiene un chip que se llama DMD, que es ¿cómo es? Bueno, son microespejos, ¿no? Es un chip que tiene así microespejitos que nos permite pues, proyectar aquí las imágenes que queramos, ¿no? Entonces hay unos experimentos que ya se compran el chip así directo, venden metal chip, y entonces lo incluyen en sus sistemas para enviar una imagen de un potencial arbitrario a los átomos. Y entonces hasta no solo pueden enviar la imagen fija, sino una película, digamos, que tienes un potencial que, no sé, tiene un escalón prendido acá y un escalón apagado acá y luego lo cambias, o sea, puedes mandar ya la peliculita hacia tus átomos y hasta de ese tamaño. Entonces, tanto la técnica que tú mencionabas como estroboscópica, como estas otras que se están explotando mucho y que pues, son tecnologías súper disponibles, ¿no? O sea, eso te compras ese chip, no sé, cuesta menos que esa cosa, ¿no? O ya, aunque sea lo mismo, pero esas tecnologías ya están súper. Bueno, ya no más. Una última pregunta. Sí, claro. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con el tema, pero mi pregunta es, si nosotros tenemos confinados un cierto número de átomos y empezamos a bajar la temperatura, ¿por qué no se solidifica? Esa es una muy buena pregunta. Y no lo mencioné y da lugar a lo siguiente. Estos sistemas atómicos son vapores, ¿okay? Entonces es un vaporcito. El chiste es que son ultra diluidos, ¿sí? Su densidad es muy, muy baja. Ahora, si comparamos la densidad de esos sistemas con el aire que estamos respirando, es órdenes de magnitud más baja, ¿sí? Entonces es casi, o sea, una densidad súper baja, o sea, es como medio contraintuitivo, pero así es. Entonces, tú sabes que para tener un sólido o un líquido, pues son densidades bastante altas, entonces es por ello que no va a solidificar ni hacerse líquido. ¿Separados? Sí, suficientemente separados o suficientemente no interactuantes como para solidificarse o liquificarse. Sí. Bueno, por falta de tiempo, Karina ya no nos pudo hablar de todo el trabajo en Espinor, pero solo quiero decir que ella fue pionera de los trabajos de condensados tipo Espinor, y entonces el museo le da un reconocimiento. Muchísimas gracias.